bienvenidos, estamos en confianza. El día de hoy tengo para ustedes una dupla de oro, un arquitecto que ha marcado huella, que ha hecho un camino que todos reconocen, el expresidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry, y un actor y director de teatro que también ha trascendido y sigue haciendo una labor muy reconocida por todos, Osvaldo Catoni. Con ellos regreso en breves instantes, por favor no se muevan porque el programa va a estar más que ameno, sumamente interesante. Nuestro primer invitado no necesita presentación alguna. Su nombre lo dice todo y ciertamente la historia habla por él. Nos referimos al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, expresidente de la República. Un honor, arquitecto, tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Es el honor y un placer, además. Muchísimas gracias, arquitecto. ¿A usted le molestará confesar su edad? De ninguna manera, son un montón de años, son 84. 84, pero qué fabuloso. ¿Y cómo hace? ¿Tiene usted algún tipo de actividad que le permita mantenerse tan bien? Bueno, ve usted, es una forma de vida. Yo quisiera decir esto en beneficio de la juventud. Sí. Nunca probé una droga, no soy bebedor, aunque tampoco soy un abstemio total. Ajá. De cuando en cuando me tomo mi copa de vino, mi copa de cerveza. Ya. Pero esa vida arreglada, metódica, con horas fijas, soy puntual, lo que es una tortura en el Perú. ¡Qué cosa! Bien raro, realmente. En el gobierno se volvían locos porque si la ceremonia en público era a las 10, yo iba a las 10. Magnífico. Y me decían, no van a llegar los embajadores ni los funcionarios. Llegaba yo primero. Generalmente. Ah, pero qué fabuloso, qué tal ejemplo, qué maravilla, don Fernando. Hay algo que también la gente se pregunta mucho, ¿cómo es la rutina en la vida de un presidente? ¿Cómo era su día? ¿Usted comenzaba muy temprano y terminaba muy tarde? Normalmente, yo generalmente leía los diarios muy temprano. Ya. Antes había la idea de subrayarle, a mí no me gusta eso. Ajá. Porque los periodistas ellos mismos manejan los titulares, claro, y todo eso. Entonces yo leía los diarios con con cierta lentitud. Después del desayuno bajaba temprano al despacho. Entonces las mañanas las dedicaba a los acuerdos con los ministros. Ya. Eran 3 acuerdos cada mañana, excepto el viernes que era Consejo de Ministros. Y las tardes estaban dedicadas a las corporaciones, que no eran muchas. En el primer gobierno fueron mucho más. Ajá. En el segundo. Yo no creé muchas corporaciones. ¿Y a qué hora terminaba su jornada, más o menos? Generalmente a la hora de comida. Ya. ¿No? ¿Y de ahí tenía tiempo para algo personal o en la noche siempre también ahí tenía venían actividades? las cosas personales, mis hijos, mi mujer, en fin. Ya. ¿Usted considera haber descuidado a su familia debido a sus actividades como presidente? No, porque nosotros somos bastante compactos, ¿no? Y además nos reuníamos los domingos. Siempre Realmente había una misa en la capilla de Palacio. Ya. A veces venían todos. Después un almuerzo y en fin conversábamos de política. Ah, qué Ellos bien. me traían todas las críticas, ¿no? Ah, caramba, tenía usted la retroalimentación familiar. Así es. Qué genial. Así. ¿Hay alguna cosa, algún hecho del que usted se arrepienta, no desde el punto de vista de haber sido un presidente, sino como ser humano en la etapa en que usted ha gobernado, que usted sienta que algo que le falló? Vea usted, hay muchos momentos en que uno siente que tiene una responsabilidad especial, ¿no? Pero el gobierno es eso. Sí. El gobierno es enfrentar una serie de conflictos, es lo que la gente no sabe. Así es. Hay muchos conflictos, hay cosas inesperadas. Por ejemplo, actualmente el actual gobierno se precia de ser triunfante en el campo del terrorismo, de la guerrilla, del terrorismo. Del terrorismo general. Y sin embargo se produce el hecho terrorista más grave que hemos experimentado. No el más dramático, porque afortunadamente no ha habido derramamiento de sangre y esperamos que no lo haya, pero una cosa mundial. Está toda la televisión del mundo aquí a pocas cuadras. Ha concitado el interés internacional. Ha concitado el interés. Es curioso que un país tan lleno de virtudes, tan lleno de tesoros, tan lleno de incógnitas, atraiga la atención mundial. Por esta causa. Qué lamentable. Pero volviendo al tema de los sinsabores que puede traer la presidencia de la República, haciendo un balance, ¿a usted sus 2 etapas de gobierno le trajeron más satisfacciones que sinsabores o al revés? De todo, hubo de todo. Fíjese, en el primer gobierno, por ejemplo, tuvimos las guerrillas que estaban
vinculadas a Cuba. Así es. Era una tendencia de tipo marxista que venía por la vía de La Habana. Y ya había ocurrido la cuestión del poetero, que fue tan lamentable, sí, me acuerdo, antes de que yo llegara al gobierno. Y ya había ocurrido los sucesos de Chaupimayo, en los cuales cayó preso Hugo Blanco, antes de que yo llegara al gobierno. Yo soy en eso muy meticuloso, que no me anoten en cuenta todo lo que pasa. ¿No? Y además tiene una memoria prodigiosa, don Fernando. Qué pero mi gobierno, eso fue una cosa inesperada. ¿Cómo puede un gobierno democrático, elegido por el pueblo, un gobierno que no representa una fuerza económica, porque yo nunca la tuve, tuve algunos amigos, algunos de ellos más o menos pudientes, pero no era la característica del partido, encontrarse pues después de una elección consagratoria, después de haber restablecido el régimen municipal en el Perú por elección universal, secreta y obligatoria, ¿cómo puede encontrarse con un movimiento de ese tipo? De quienes le querían enseñar desde fuera lo que había que hacer en el Perú. Esa práctica sí que es deleznable. Además, lamentable. Esto era un tanto irrespetuoso. Claro que sí. Porque el que tiene un título legítimo del pueblo tiene una autoridad también legítima. Pero tiene toda la razón. Hablando de los recuerdos, de todo aquello que usted acumuló a lo largo de sus 2 gobiernos, ¿cuál sería la palabra que mejor define esa etapa de su vida? Si tuviera que elegir una que fuera más precisa o que mejor condensara toda esa experiencia. Yo diría la palabra adelante. Adelante, ¿no? Porque adelante, como dije alguna vez, es la palabra que unifica el valor del soldado y el entusiasmo del ciudadano. ¿Y le importa mucho el tema de la trascendencia, el saber que llegado determinado momento en que usted no esté con nosotros, se lo recordará y la historia hablará de usted? ¿Ese tema le importa? Bueno, yo no sé, desde luego no abrigo grandes pretensiones. Lo que sí espero es justicia y verdad. Eso. Se ha dicho tanta tontería. Así es. A mí se me ha acusado de tantas cosas. Pero ahora mi vida misma, ya en su última etapa, está haciendo el resumen de cuáles han sido mis ideales. Cierto. Desde luego no fueron ideales materialistas. Cierto, y se dice lamentablemente, porque esta es una creencia o un prejuicio de la gente, que todo presidente al llegar al poder roba de una u otra manera. A usted también se lo ha acusado de eso, pero ¿qué podría decirnos ahora en este minuto? Esas acusaciones no han tenido acogida en la opinión pública. Así es. Pero ¿qué podría decirnos con respecto a cómo se puede lograr llegar a ser un presidente de la República y mantener la honestidad? O sea, ¿hay posibilidades de lograrlo en estas circunstancias en el mundo en que nos movemos? Lo que puedo decirle es que en la presidencia de la República uno no puede hacerse rico. Eso es absolutamente imposible. Yo he vuelto a mi vida anterior, aunque un poco más restringida. ¿Usted vive en el mismo departamento donde vivía antes? Vivía en una casa en Inca Rípac, Ajá, que su padre, mi querido amigo Ciro Alegría, honró varias veces. Pero ahora vivimos en un departamento. Inca Rípac se vendió. Mire usted. Yo fui un presidente que vendió su casa. Mire, entonces el mejor testimonio para que no lo acuse falsamente. ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en su vida, don Fernando? Bueno, eso es muy relativo. Hay distintos ambientes. Desde luego, en el orden hogareño es mi esposa, ¿no? Que no solo es una compañera, en fin, del hogar, sino una colaboradora muy directa. Ciertamente, ¿no? Que tenemos una gran identidad, sin que esto que ella quiera decir que ella lo acepta todo. Ella discute. ¿no? Tiene su genio. A veces, antes, cuando éramos más jóvenes, le dictaba cosas y a veces me decía, no estoy de acuerdo con esto. Mire, qué bien. Y siempre es así, pero hay una identidad fundamental que se comprobó sobre todo en el destierro. Su llegada a Estados Unidos, donde nos encontramos, le dio a mi destierro una alegría muy especial. Qué bueno, eso fue su consuelo. Y fueron muchos años, ¿no? De lo que podría llamarse soledad, soledad relativa. Pero qué importante. Soledad con una compañía ferviente, entusiasta, cálida, optimista, risueña. Qué bueno. ¿Recuerda de niño haber soñado alguna vez con llegar a ser presidente de la República? ¿Se lo imaginó? Yo no tuve ambición política. Mucha gente no lo creerá.
como viví en el extranjero, en el destierro de mi padre, y vi lo difícil que eso era. Cuando me puse a estudiar, estudié una carrera algo internacional. Sí, como la arquitectura, tan bella carrera. Estando preparado, como que evidentemente fue necesario, para trabajar en cualquier parte. Después del primer gobierno, he pasado 10 años en los Estados Unidos. ¿No? Larga etapa. He enseñado tanto en las escuelas de arquitectura cuanto en las escuelas de asuntos internacionales. En universidades de mucho prestigio, como Harvard. En Harvard, sí. Qué bien, don Fernando. Sí. Estuve ahí 2 años inolvidables, porque en mis horas de descanso me iba a la biblioteca Widener, donde hay cosas del Perú que no las tenemos aquí. Mire usted. Algunos ejemplares de cronistas, algunas ediciones lejanas, primeras, que tuve en mis manos. De manera que no perdí el tiempo. Y en la nieve de Boston estuve recordando la nieve de los Andes. Hermoso. ¿Por qué cree usted, don Fernando, que los peruanos somos tan duros para juzgar a nuestros presidentes? Porque en general somos inclementes en ese sentido, ¿no? Bueno, esa es la política, ¿no? La política es así, es ingrata. Sí, hay mucha ingratitud en algunos casos y gratitud en otras. Por ejemplo, yo nunca he dejado de tener un ambiente muy cálido del pueblo. Qué bueno. Recuerdo que cuando murió mi madre en una circunstancia pues trágica para mí, mi mujer y yo llegamos a Lima. No pedimos permiso a nadie, veníamos por una línea indirecta y aquí me pusieron una vigilancia. Sin embargo, donde yo iba, la gente me aplaudía. Ah, ¿no? Qué bueno, debe haber sido hermoso para usted. En un momento dado, el gobernante de entonces se permitió criticarme. ¿A dónde? En la escuela de aeronáutica. Oh. Es decir, yo soy un ferviente admirador de Jorge Chávez. Creo que es un precursor de la era espacial. Así porque era el hombre que buscaba la altitud. Pero claro. No vencer la distancia horizontal, sino llegar a las alturas. Y un gran admirador de nuestra Fuerza Aérea, con todo lo que yo había hecho por la Fuerza Aérea, por modernizarla. Qué desubicado ese señor. Bueno, ir a criticarme allí, qué horror. Es decir, ese no era el sitio. No era el sitio, todo, realmente. No. Entonces esto dio lugar a que yo pusiera una nota en el periódico diciendo que en vista de esas acusaciones me quedaba para contestarlas. Bien, ¿no? Bien hecho. Usted Mi mujer, con gran sentido femenino, me dijo, ponte tu pasaporte y una poco de plata en el bolsillo porque hoy te deportan. Ay, Dios. Y yo le dije, no puede ser, hoy es Navidad. El día de Navidad. Nadie deporta a nadie. Los criminales más tremendos pueden ver a sus familiares. Sí. ¿Cómo va a pasar eso? Ay, y pasó. Y le pasó. Y yo lo vi con una sonrisa. Gracias a Dios que reaccionó así. Y ahora lo recuerdo sin rencor. Sin rencor. Eso es lo bueno y eso es lo que lo marca a usted como una persona muy digna y de un espíritu muy selecto. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden las futuras generaciones? Bueno, como soy, ¿no? Muchas veces me han preguntado qué se debería poner en su tumba. Y yo podría decir esto: no está muerto, está soñando. ¡Ay, qué hermoso! Soñando con el Perú, qué belleza. Don Fernando, ¿tendrá usted alguna anécdota de esas cosas cómicas, graciosas que ocurren cuando uno, siendo una autoridad a nivel nacional y yendo, sobre todo como usted, viajando por el mundo entero, le ocurren chascarros, cosas así inusuales? ¿Alguna que usted recuerde que sea graciosa? Bueno, graciosas y dramáticas. Ajá. Por ejemplo, en una oportunidad, cuando se capturaron los órganos de prensa, las televisoras, las radioemisoras, que nos tocó el destino de devolver a sus dueños. Yo quise venir al Perú porque mis correligionarios estaban presos. Ahí, esto fue el año 74. Pero no me dejaron. Y aquí se decía que yo estaba en Estados Unidos porque me gustaba. Ay, ¿no? Mire. Es decir, un viaje de placer. Entonces vine con mi mujer, ella a Lima porque tenía que ver a sus padres, y yo me quedé en Quito, en Guayaquil. Al día siguiente me fui a la frontera para poner en claro lo que estaba ocurriendo. Naturalmente no me dejaron entrar, había unos jefes de la PIP a quienes yo conocía bien,
con su paquetito, donde siempre hay un arma, ¿no? Sí. Una guayabera muy tropical. Yeah. Digo, señor, desgraciadamente tenemos órdenes de que usted no puede pasar. Y el pueblo que comenzó a reconocerme me decía, lo pasamos, arquitecto. Ajá. Y yo no he venido a entrar secretamente. Lógico, yo he venido a entrar públicamente. Finalmente logré entrar a extranjería, dejé un documento y regresé al Ecuador. Esa noche estaba el hotel lleno de periodistas y de amigos míos, que los tengo muchos. Sí, ciertamente. Inclusive me había invitado a almorzar el día siguiente el expresidente Otto Arosemena, que ya ha muerto y de quien tengo muy buen recuerdo. Y al día siguiente me tocaron la puerta. ¿Ya? Me pareció estar aquí, ¿no? Un comandante de policía, un capitán y un investigador a decirme que tenía que salir del país en el primer avión. ¿Del Ecuador? Del Ecuador. Pero qué gracioso, ¿no? Imagínate. Fui deportado. Entonces, qué inconcebible, sí. Don Fernando. Usted ha tenido que pasar por tantos momentos. Y salí con una sonrisa. Y fíjese qué bueno, lo que pasó. Qué bueno. Al llegar al aeropuerto en patrulleros, me abrieron la puerta y quien estaba en el avión era de la línea panameña. ¿Ya? El señor Eleta, el presidente de la compañía, que había sido ministro de Relaciones y a quien yo había recibido en Lima. Mire, qué curioso. Entonces me dijo, qué gran honor. Vamos a abrir champán y a servirles y a celebrar la deportación. Así es, entonces la deportación terminó en celebración. Don Fernando, ha sido más que un agrado, un honor tenerlo en el programa. Nos hubiera gustado dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas, en fin, todo lo que usted se merece, pero Dios permita que lo tengamos pronto en otra oportunidad. Estoy siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Y muy dichoso de haberla reencontrado. Muy gentil, don Fernando, muy gentil. Queridos amigos, no se muevan, que en breves instantes volvemos con